Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo le hicieron? Estamos ya más de mitad de enero. Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, que nos siguen. Y hoy, domingo, queremos estudiar un poco acerca de la sabiduría, ¿cierto? El título es Sabiduría para la vida diaria. ¿Quieren leerlo, por favor? Lo que habla aquí es que la sabiduría es práctica, ¿sí? La sabiduría es práctica, es para la vida diaria. Hoy los micrófonos están unos muy altos y otros muy bajos. Bueno, vamos a ver si este sí. Tercero es vencido, no, ese tampoco. Bueno, así está bien. Listo, entonces vamos a hablar, yo creo que los de atrás me escuchan. Vamos a, vamos a hablar hoy un poquitico sobre sabiduría para la vida diaria. Este está muy alto, entonces hay que moderarle un poquito. Sabiduría para la vida diaria. Nosotros sabemos que el Evangelio es práctico, que el Evangelio es para la vida diaria. Jesús colocó un ejemplo y dijo que el que oye la palabra y la hace es como aquel que edificó su casa sobre la roca y que la casa no cayó, el que practica la palabra. Entonces vamos a hablar de sabiduría para la vida diaria, para ponerla en práctica en la vida diaria. Y la Biblia habla mucho de la necesidad de la sabiduría. Dice de una escritura, miren bien cómo vivan o cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. También la Biblia dice que con sabiduría se edifica la casa, no hablando simplemente de un edificio, sino de la familia. La Biblia dice que la mujer sabia, ¿dónde están las mujeres? Edifica la casa, pero la necia con sus manos la destruye. La Biblia le habla al hombre y le dice que para estar casado debe ser sabio, permanecer casado, ¿no? ¿Cuántos están aquí que están casados, no, sino casados? Y saben que hay que ser sabio, ¿sí o no? Que hay que ser sabio. Entonces la Biblia habla también de que hay que buscar la sabiduría. ¿Se ha leído? Que la sabiduría es preciosa y que hay que buscarla. Así que vamos a iniciar con una cita en el Nuevo Testamento que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versos 22 al 24. Mire cómo dice aquí. Vamos a mirarlo despacio. ¿Listo? Hoy vamos a tener muchas escrituras aquí. Trate de mirarlas, si quiere tomar nota. Cuando llega a la casa, como los cristianos de Berea, mira que no estén mal las escrituras, fuera de contexto. Y eso, ¿cierto? Dice, porque los judíos, ¿qué piden los judíos? Señales. Ustedes recuerdan que los judíos, cuando Jesús vino, dijeron, danos una señal. Muéstranos una señal que eres el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió, la generación maligna y perversa pide señales, pero no les serán dadas. Solamente le vamos a dar la señal de Jonás. 3 días el Señor estaría debajo de la tierra. Esa fue la señal. Entonces, ¿qué piden los judíos? Y los griegos buscan sabiduría. Entonces ahí hay dos personajes. Los judíos, ¿qué están pidiendo los judíos? Señales. ¿Usted no le enseñaron cuando comenzó de cristiano que había que pedir señales? Esto de pedir señales viene mucho de la tradición judía. Pedir señales. Entonces muéstrame una señal que esto sí es. Muéstrame una señal que esto no es. El Antiguo Testamento vivían por señales, pero en el Nuevo Testamento no. Somos guiados por el Espíritu Santo y andamos por fe. O sea, creemos que lo que está escrito es verdad. Entonces ya no es por señales. ¿Listo? Usted estaba pidiendo señales. Váyase aquí a la avenida Ciudad de Cali. Aquí hay hartas señales. En el piso, en los semáforos, en todos lados hay señales de tránsito. ¿Sí? Pero no señales. Pero los griegos buscan. Aquí hay otros personajes. Los griegos. La cuna de la sabiduría es Grecia. Y esto es el siglo I cuando Pablo está escribiendo. Y cuando uno mira lo que es la filosofía, es el amor por la sabiduría. Y usted encuentra que los griegos filosofaron de todo. ¿Cuál fue el principio de todo?
ese ángel, el principio de todo, ¿cuál fue? No, fue el agua. El otro dijo, no, fue el fuego. Otro dijo, no, fue el aire. Otro dijo, no, fue la tierra. Otro dijo, no, es aperión, es indeterminado el principio de la sabiduría, de la creación de todo. Entonces estaban buscando sabiduría. Y ustedes que los griegos filosofaron de todos los temas. Al final uno se da cuenta que ellos no encontraron la clave de cuál era el principio de todo. Entonces empezaron a filosofar sobre ciencias, sobre política, sobre economía, sobre el arte de gobernar. Todo eso viene de Grecia la antigua. Entonces aquí vemos como dos culturas. La cultura judía que busca, ¿se parece a nosotros? Sí. Nosotros en la parte religiosa somos muy parecidos a la cultura judía. Y el cristiano es muy fácil que pase de ser cristiano a ser judaizante. Es muy fácil. Y de hecho la gente se fascina con eso. Y buscar señales y ser místico. Pero por otra parte están muchos los agnósticos que lo que buscan es la sabiduría humana. Y decir yo no creo en lo que no pueda ver. Solamente creo en lo que ve. Creo en la materia. Y mire lo que dice acá. Pero nosotros somos diferentes. Pero nosotros, antes somos diferentes. Predicamos a Cristo crucificado, la obra completa en la cruz. Para los judíos, ellos tropiezan en la palabra. Ellos no pudieron creer en Jesús, que es la piedra que desecharon los edificadores, tropezaron en ella y cayeron. Y se les habla a los judíos de los profetas, de toda la ley, ellos creen todo. Ángeles, creen todo, pero le habla de Jesús y no creen, tropezaron. Para los griegos, locura. No sé si a usted le han dicho que porque de Jesús está loco. Eso es filosofía griega. El que cree, el que es de fe, para la filosofía griega es locura. Está loco. O sea que no debemos ser ni como los religiosos judaizantes, ni como los filósofos griegos. Cuando usted mira en el primer ciclo, Pablo disputaba con los filósofos. Se enfrentaba en unos debates impresionantes con la palabra de fe. ¿Ha leído la Biblia? No te sabes. Así es. Entonces, el verso 27 dice, más para los llamados. Y aquí dice, así judíos como griegos. O sea, no importa la nacionalidad. ¿Pueden leerlo conmigo? Más para los llamados. ¿Nosotros qué somos? Llamados. No importa la nacionalidad, si eres judío, griego, lo que sea. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que nosotros ya tenemos la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Cristo. Por eso la Biblia dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ya la tenemos. La pregunta es, ¿la usamos para la vida diaria? Esa es una buena pregunta. Uno puede tener muchas cosas que no usa. Generalmente cuando llega el fin de año, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que yo comienzo a esculcar. Digo, esto no lo uso, esto no lo uso, esto no lo uso, esto me sirve, lo voy a botar. Y si uno no hace eso, uno va a montar un montón de cosas que él nunca va a usar. ¿Dónde están las mujeres? Zapatos que usted nunca se pone. Pero usted los tiene ahí guardados. ¿Sí? ¿Para qué los tiene? Para que hagan estorbo. ¿Sí? Entonces uno tiene la sabiduría. ¿Para qué la tiene? ¿Para jactarse que tiene la sabiduría? ¿O tiene la sabiduría para practicarla en la vida diaria? Para practicarla en el matrimonio, en el trabajo, en el estudio, en sus relaciones de todo tipo. Para eso es la sabiduría. ¿Sí? Aunque muchos nos digan locos. Y aunque muchos nos digan que tenemos que volvernos
judaizantes y pedir un montón de señales. Pero nuestra fe está basada en la obra de Cristo. Nosotros predicamos es a Cristo. Amén. Es a Cristo. Miremos un poquitico qué dice Santiago en el capítulo 1. Habla de la sabiduría que viene de Dios. Santiago capítulo 1 habla de la sabiduría que viene de Dios. Dice, hermanos míos, ¿dónde están los hermanos? Estos somos los llamados, los hermanos. A veces se nos burlan que los llamemos hermanos. Yo conozco gente con mucha sabiduría humana y se burlan cuando nosotros decimos el hermano tal. Y es muy común ya que casi en la iglesia no se diga hermano, porque a veces nos da pena decir hermano, pero somos hermanos. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿para qué la sabiduría? Para cuando hay pruebas, porque van a ver en la vida. Sabiendo que la prueba de nuestra fe, ¿qué es lo que es probado? La fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, ya sabemos que esto es maduro, y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Entonces en la vida vamos a tener que enfrentar pruebas, dificultades, ¿cierto? La fe, mucho más preciosa que el oro, va a ser probada. Y es ahí donde nosotros vamos a necesitar de esa sabiduría de Dios. El verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿será que tenemos falta de sabiduría? ¿Qué dice el texto? Pídale a Dios. ¿Tenemos falta de sabiduría? ¿Cree que necesitamos orar por sabiduría? Hay gente que es muy constante orando por paciencia. ¡Ay, Señor, dame paciencia! La Biblia no nos instruye a orar por paciencia. Pero la Biblia sí nos instruye a orar por sabiduría. Realmente lo que necesitamos no es paciencia, porque la paciencia se va a desarrollar en la prueba. Y si pedimos paciencia, vendrá la prueba. Lo que necesitamos pedir es sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídale a Dios, el cual le dará a quienes, a todos los que le pidan abundantemente, sin reproche, y le será dado. Pero para recibir esa sabiduría necesitamos la fe. Dice, pero pida con fe, no dando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar o a la ola del mar que es arrastrada por el viento, llevada de una parte a otra. Entonces, hay gente, mire, hoy sí que hay gente como las olas del mar en el pueblo cristiano. Hay gente que hoy está en esta iglesia, la onda del mar lo llevó allá, por algo que le gustó allá. Pero el siguiente día o al siguiente mes, la onda del mar lo llevó a esta. Esa gente no es gente de fe. Es arrastrada por las circunstancias, por lo que ve, por lo que oye. Dice, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ¿qué va a recibir de Dios? ¿Recibirá sabiduría? No, no va a recibir nada. Mire lo que termina diciendo en el verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se acuerdan que el miércoles estábamos estudiando un poco sobre la oración? ¿Y qué dijimos que necesitábamos? Ser constantes, perseverantes, ¿cierto? Constantes, perseverantes. En el campo habíamos dicho que tenían que ser más constante que un coto. Entonces era cuando había hipertrofia, creo que es hipertrofia de la glándula tiroides, el coto. Sí, el coto era una cosa que salía acá. Entonces decía más constante que un coto porque siempre estaba ahí. Era un fastidio. ¿Sí? ¿Se acuerda de la vida que oraba de día y de noche? Y el juez injusto tuvo que hacer la justicia. Era constante. Pero el hombre de doble ánimo es constante con el prefijo in, o sea, sin constancia. Hace una cosa, pero después comienza eso. No, mejor esto. No, mejor lo otro. ¿Sí? Bueno, es de ser constante.
A veces lo que necesita no es cambiar de pareja, lo que necesita es ser constante con la que tiene. ¿Sí? No es cambiar de empresa, ser constante en ese puesto que Dios le dio ahí. No es cambiar de negocio, ser más constante, más disciplinado, más organizado ahí, donde está. Tú no necesitas cambiar de papás, necesitas cambiar tú, muchacho. ¿Sí? Amén, digan amén, pero un hombre predicando bien y entonces lo miran a uno así como mal, no, sí. Es verdad, todos necesitamos cambiar, amén. Los papás también necesitamos cambiar, ¿sí? Ser un poco más como el Señor. Pero en el capítulo 3 de Santiago nos dice que hay dos clases de sabiduría. Nos dice que hay dos clases de sabiduría. Dice, hace una pregunta. ¿Quién es sabio entre ustedes? ¿Quién es sabio entre ustedes? ¿Cierto? Muestren por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que si alguien es sabio, se le va a notar en su estilo de vida. ¿Sí? Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón o mente, no se janten ni mientan contra la verdad. O sea que una persona celosa es sabia. No. Porque esa sabiduría, mire, está con otro color, no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Ahora piensen esto. Dios es la fuente de toda sabiduría. La sabiduría que Dios le dio al ser humano es la que desciende de lo alto, es pura. Lo que pasa es que cuando el diablo vino, pervirtió la sabiduría. Y entonces esa sabiduría pervertida es la que se conoce como sabiduría terrenal, animal, diabólica. Me gustó como maestro en Rema explicaba esos tres términos. Terrenal es de aquí de la tierra, terrícola, ¿cierto? Separada de Dios. Animal, irracional y diabólica, influenciada por el diablo. Esa es la sabiduría que tiene el mundo. Y tienen ciencias, economía, todo. Pero ¿qué tienen? Celos amargos. ¿Sí? Mire lo que sigue diciendo esa sabiduría. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda una perversa. ¿Y son sabios? Sí, según el mundo. Sí, según el mundo. Y en nuestra civilización esa sabiduría tiene una cuna, se llama Grecia la Antigua. Esa es la sabiduría. Y es malo aprender ciencia y todo eso, no. Lo malo es todo eso separado de Dios. ¿Sí me explico? Lo malo es todo eso sin Dios. Porque tú puedes estudiar ciencias políticas, económicas, qué sé yo, de la salud, no sé. Pero que esas ciencias que estudió dependan de Dios. ¿Sí es claro? Mira lo que sigue diciendo ese versículo. Dice que esta sabiduría, que es terrenal, animal, diabólica, separada de Dios, irracional, influenciada por el diablo, que tiene celos y contención y que hace toda obra perversa, tiene una cuna. Antes de Grecia la antigua tuvo una cuna, el jardín del Edén. Se metió ya. Y sacó del jardín a los seres humanos y los dio una sabiduría humana, caída, separada de Dios. Una sabiduría que tiene celos, una sabiduría perversa, una sabiduría que no tiene paz, una sabiduría llena de envidia. ¿Sí?
Pero la sabiduría, ¿qué es? La sabiduría que es de lo alto es primeramente, primera característica, la sabiduría que desciende de lo alto se llama Jesús. La sabiduría, como el diablo vino y pervirtió la sabiduría y metió esa sabiduría corrompida con celos, con obras perversas que traen perturbación al corazón, a la vida del ser humano. Entonces la sabiduría tuvo que descender del cielo. Y esa sabiduría que desciende del cielo, dice que desciende de lo alto es, primeramente, pura. Sabiduría pura. En cambio, la que es humana no es pura, está contaminada. Segunda característica, después, pacífica. Otra característica, es amable. Una persona con sabiduría del mundo no siempre es amable. No, no es pura, no es pacífica. La tercera característica, benigna, tiene que ver con todo el bien. Cuarta característica, está llena de misericordia. Y quinta característica, está llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, abre el texto haciendo una pregunta. ¿Alguno de ustedes, pregunta el texto, es sabio y entendido? Entonces le dice que esa sabiduría entonces se manifiesta en una buena conducta, en sabia mansedumbre. Y nosotros sabemos que mansedumbre, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso. Y mansedumbre es fuerza bajo control. O sea, puedo tener toda la fuerza o el poder para destruir algo, pero no lo voy a destruir. A mí me da risa porque yo soy bendito entre las mujeres. Yo tengo 2 hijas y una esposa, o sea que vivo con 3 mujeres. Y entonces yo todos los días le pido al Señor que me ayude a ser sabio. Porque uno es más fuerte que ellas. ¿Sí o no? ¿Y cuántos han visto hombres fuertes como papás que golpean violentamente a una hija, mujer o incluso a la mujer esposa? Porque cree que es más sabio. Pero el que es verdaderamente sabio tiene esa sabiduría, se muestra con su buena conducta y con la sabiduría que se manifiesta como mansedumbre, o sea, fuerza bajo control. ¿Se acuerdan? Bueno, los que son de mi época y de una época cercana a la mía también, que cuando uno era pequeño le decían, si le decían algo, uno no podía decir nada, no me chista una, se calla, o si no, le volteó el mascadero y no era una historia, se lo volteaban. Y la gente, ¿qué le pasó? Uno no podía decir nada. Hoy en nuestra generación, los hijos le dicen a uno las cosas. Y a veces me dicen las cosas y me tengo que quedarme callado. Sabia mansedumbre. Y me enseñan a ser manso. Eso es sabiduría. No destruir al otro con mis argumentos ni con mi fuerza, porque aún el necio cuando calla es contado como sabio. Entonces uno mejor me quedo callado. ¿Sí? Interesante lo que enseña la palabra de Dios. Esa es la sabiduría que desciende de lo alto, ese es Jesús. Jesús enmudeció y no abrió su boca. Él dijo, yo tengo el poder, puedo clamar al Padre y mando 12 legiones de ángeles y destruyo toda esta plaga. Esa es la versión mía, ¿no? La versión casillera. Pero, ¿cómo entonces se cumplirá la voluntad de Dios? Entonces él prefirió callar. Y dice el texto, callaré de amor. Eso es sabiduría, caminar en amor.
callar por amor. ¿Cómo comienza una pelea? Cuando uno grita y el otro grita más duro. ¿Sí? Pero la Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. La respuesta áspera hace entrar en furor. Entonces, la pelea está casada, depende de mí. Porque no, es que depende de ella. Es que ella siempre pelea. No, depende de mí. Yo recuerdo a mi abuelo, vivió 104 años. Yo creo que por eso vivió tanto. Y mi abuela peleaba con él y lo insultaba y peleaba. Y mi abuelo, sí, él silbaba, él salía ahí. Y él se la miraba y decía, está rezando. Pero nunca le peleaba. Yo me ponía a mirar y decía, ¿cómo este viejito se aguanta tanto esta desgraciada anciana? Era que mi abuelo era sabio. Ya después uno empieza a entender muchas cosas que antes uno no entendía. Porque uno de joven quiere tener en todo la razón. Quiere ganarlas todas. Pero no puede ganar la discusión y perder al amigo. Y eso no es sabiduría. ¿Seguimos? Ok. Vamos a ver un poquitico la sabiduría humana. Proverbios 30 nos habla un poco de la sabiduría humana. Miren Proverbios 30 lo interesante que nos dice. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra. Realmente son 4 animalitos. Y las mismas son más sabias que los sabios. Dios dice, mire, la sabiduría humana es tan limitada y tan pequeña que hay 4 animalitos que son de los más pequeños de la tierra que son más sabios que los sabios griegos, que los grandes filósofos, pensadores. ¿Eh? Eso dice la Biblia, ¿no? Primero, primer animalito, mayor que la sabiduría de los hombres es la de las hormigas. Pueblo no fuerte y en verano preparan su comida. ¿Cuál sería esa sabiduría de las hormigas? Se llama previsión. Previsión. No esperar que llegue la crisis, sino anticiparse a ella. Segundo, los conejos. Pueblo nada forzado y ponen su casa en la piedra. O sea, ellos saben que la casa tiene que estar firme. Ellos saben que no dependen de ellos, que dependen de algo más fuerte que ellos. Tercero, las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. O sea, se organizan y trabajan en equipo, sin que nadie las dirija. Interesante, ¿no? Nos enseñan trabajo en equipo. Y número 4, la araña, que atrapas con la mano. Esos días que estaba pintando así, que cogía arañitas así, con la mano y eso. Mi hija se asusta, yo le hacía así, vea, no hace nada. Y está en el palacio del rey. O sea, si yo no necesito construir casa, yo tengo allá un palacio donde yo vivo. Y hace su casa allá. Dice que esos 4 animalitos son más sabios que la sabiduría humana. O sea, dijo esa sabiduría con tanta pompa, mire. ¡Nada! Descorramos la cortina para ver la sabiduría de Dios en Proverbios, pero en capítulo 9. La sabiduría de Dios. Lea por favor conmigo el verso a verso de aquí del capítulo 9 para hablar un poquitico de la sabiduría de Dios. Ya sabemos que la sabiduría de Dios no es algo, que es alguien. Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Listo? Dice el texto, la sabiduría edificó su casa. La sabiduría edificó su casa. Se ha leído, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Y agrega, labró sus 7 columnas. Cuando usted va a Hebreos 6, usted encuentra los 7 fundamentos de la doctrina. La fe en Dios, el arrepentimiento de las muertas, la doctrina de bautismos. ¿Qué más? ¿Alguien la sabe? Mire, la fe en Dios, la doctrina de Cristo, el arrepentimiento de las muertas, la doctrina de bautismos, la resurrección de los muertos. Falta una. ¿Cuál falta? El juicio eterno, las 6, pero falta una. La imposición de manos. ¿Sí? Las 7 columnas que necesita esa casa para mantenerse. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso la mesa. Jesús hizo un pacto, lo selló con su propia sangre. Y puso la mesa. Y luego extendió la invitación, envió a sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, diciendo a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Le dice, mire, venga, coma la palabra y beba del vino de la unción del Espíritu Santo. Venga, eso lo puede cambiar todo. Es una invitación de la sabiduría. Sabemos que es Cristo. Dejad las simplezas y vivir y andad por el camino de la inteligencia. Cuando usted ve esa figura en Proverbios 9, usted ve a Jesús ahí. El que es, el que fue y el que ha de venir. El que vino y murió, pero ¿qué? Resucitó. Y si usted sigue leyendo en Proverbios 9, pero versículo 7 dice, el que corrige al escarnecedor se acarreará afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Mire, no hay que reprender a alguien que lo va a aborrecer, no vas a corregir. Corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y te amará. Uf. O sea, que cuando realmente tenemos la sabiduría de Dios, permitimos ser corregidos. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Porque por mí, dice la sabiduría, se aumentarán tus días y años de vida te añadirán. La gente dice que hay gente que tiene un dicho popular, cada uno tiene un día marcado, y eso es el día marcado, y el día que le toca. La Biblia dice que uno puede alargar la vida o acortarla. Que si es insensato la puede acortar. Y si es sabio la puede alargar. De hecho, la Biblia promete largos años a los que honran a papá y mamá y que les va a irá bien. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Entonces uno puede o acortar la vida o alargarla. Y hay gente que es tan insensata que alguien va y se embriaga, coge el carro, maneja, se estrella y se mata y dice, ¡era la voluntad de Dios! ¿Cuál voluntad de Dios? Fue la insensatez de él que hizo semejante estupidez. Y terminó matándose antes de tiempo. ¿Tenía más vida? Claro que la tenía. Pero él decidió ponerle fin. Sin
queriendo como el chavo. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea que uno puede alargar la vida y Dios dice que si tenemos la sabiduría de Dios, alargamos la vida. ¿Cuántos quieren larga vida? Necesitamos sabiduría. ¿Necesitamos sabiduría? Pero la sabiduría de Dios. Sigamos. Volvamos a 1 Corintios, pero aquí en el capítulo 2 del verso 6 en adelante. Miren lo que escribe el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría, pero entre los que han alcanzado madurez. O sea que la sabiduría la puede tener una persona madura. Y sabiduría no de este siglo. Aquí esta palabra es este sistema. No es el primer siglo cuando va escrito el texto, sino este sistema. Ni de los príncipes del siglo que perecen. O sea, no estamos hablando de la sabiduría de Grecia. No. Que ya sabemos que antes que Grecia, esa cuna antigua de la sabiduría, venía por allá de la serpiente antigua. No estamos hablando de esa sabiduría. Porque ¿cuál es el problema de esa sabiduría? Es perecedera. ¿Qué perece? Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mire, tenga en cuenta esta palabra, misterio. Sabiduría de Dios en misterio. Cuando algo es un misterio, tiene que ser revelado para que deje de ser un misterio. La sabiduría oculta, mire, esa sabiduría que está en misterio está oculta. La cual Dios, miren, lea por favor conmigo el texto, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, que Dios tiene esa sabiduría para nuestra gloria. Está predestinada para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos creían que crucificándolo lo mataban, que acababan con él y que ganaban la batalla. Porque esa sabiduría era un misterio, estaba oculta para ellos y no la conocían. No sabían que crucificándolo cumplían el propósito de Dios o lo ayudaban a cumplir. Y luego mire en el contexto de lo que se acuerdan que este texto lo hemos estudiado varias veces. ¿En qué contexto está este texto? Antes bien, como está escrito, cosas que no hemos visto, ojo no vio, ni oído yo, no hemos oído, ni han subido en corazón de hombre, no las hemos imaginado. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el contexto está en sabiduría. Que debe dejar de ser un misterio para nosotros y que debe empezar a ser revelado para nosotros. Algo que Dios tiene preparado para nuestra gloria. Mire a su hermano y dígale cómo la ve. Y uno enredado en TikTok. ¿Sí o no? Y uno, hay cosas más importantes que otras. No estoy diciendo que TikTok sea malo, no me van a censurar. Solamente estoy diciendo que cosas más importantes. ¿Seguimos leyendo? ¿Le parece interesante el tema? Necesitamos sabiduría, pero sigamos leyendo. Porque el domingo pasado hablamos de una nueva etapa o de otra temporada. Y que este es un año de ensanchamiento, de incremento. Pero todas esas cosas que tienen que ver con la sabiduría de Dios, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, que Pablo ya tenía esa sabiduría. Y dijo, a mí Dios me la reveló por el Espíritu y está con mayúscula el Espíritu Santo. O sea, Pablo era amigo del Espíritu Santo. Tenía comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le reveló el misterio. Empezó a revelarle la sabiduría. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña o lo estudia con detalle. La palabra estudiar es estudiar profundamente, con detalle. Aún lo profundo de Dios. Y hace una pregunta en el verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, si yo quiero conocer las cosas de Dios, la sabiduría de Dios, necesito tener una comunión, una relación con el Espíritu de Dios. ¿Sí es claro? Necesito tener una comunión, una relación con el Espíritu de Dios. Y nosotros, miren, hablando de nosotros los escogidos, ¿se acuerdan que no somos ni judíos ni griegos? Somos los escogidos, los llamados, por la gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros, los llamados, ¿cierto? No hemos recibido el Espíritu del mundo, o sea, no hemos recibido la sabiduría terrenal. Ese espíritu que está detrás de esa sabiduría, no hemos recibido eso. ¿Sí? Podemos estudiar toda la sabiduría, sí, ciencia, sí, pero no hemos recibido ese espíritu, ¿cierto? Sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué hemos recibido el espíritu que proviene de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, ya tenemos el espíritu de Dios, pero necesitamos tener una relación con Él para que sepamos lo que Dios nos ha concedido y deje de ser un misterio para nosotros y sea una realidad para la vida diaria. Que tú seas una mujer sabia, que tú seas un hombre sabio. ¿Seguimos? Ahora, hablando de esa sabiduría, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría, la puse ahí en naranja, humana, sino por las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire, hay cosas que usted puede ir a estudiar en el centro de entrenamiento bíblico, está bien que lo haga, en una reunión como esta, y lo puede aprender, pero hay cosas que solamente el Espíritu Santo te va a enseñar. Y eso ya tiene que ver con relación con el Espíritu Santo. ¿Sí es claro eso? No estoy diciendo que no sea necesario estudiar, sí, porque también la revelación va a llegar hasta donde la palabra de Dios es conocida. Pero necesito que el Espíritu Santo me enseñe. Para que pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque ¿cuál es el problema del hombre natural? Que trata de acomodar lo natural a lo espiritual y eso no se puede. Por eso usted ve iglesias donde la gente zapatea pisando al diablo. Se llama tratar de acomodar lo espiritual a lo natural. Eso no se puede. Gente maldiciendo al diablo. O gente pegándole un puño al diablo. Eso no se puede. Habrá una artista que cantaba Machete, ¿no? Que haya que darle al diablo Machete. Parecía ser muy colombiana ella. ¿Sí? Pero no se puede. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces nosotros tenemos un ser natural, se llama el hombre exterior, este cuerpecito. Pero tenemos un ser interior, el espiritual. Entonces yo necesito estar en modo espiritual para entender lo espiritual. Por ahí había una canción que decía, para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios, machacalo, machacalo, la alabanza, machacalo, machacalo. Eso es tratar de acomodar lo natural a lo espiritual, eso no se puede. Cuando la Biblia habla que el diablo está bajo nuestros pies, está hablando de la posición que tenemos en Cristo. Y está hablando de autoridad, no de poder. Está hablando de autoridad, no de poder. Porque el diablo sí tiene poder. Tiene todos los poderes de este sistema. Váyalo analizando, pensando. Lo que no debe tener sobre nosotros es autoridad. Porque con ese poder tan brutal, si le damos autoridad, nos destruye. ¿Ya? Muy bien, ¿seguimos? ¡Qué alegría! ¡Oh, qué placer! Verso 14. Está hablando de la sabiduría humana y aquí va a ser un paralelo otra vez con la sabiduría de Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, sabiduría griega. Locura, porque solamente ve, él solamente cree lo que ve. Y como no ve a Dios, no cree. Para él es una locura. Pero el hombre natural, sabiduría humana,
No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son oscuras. Y mire, y no las puede entender. Es que no puede. No es que no quiera. Pero si yo le expliqué, perfectamente le expliqué que era necesario hacer esto según la palabra de Dios, él no puede. Es lo que necesita hacer de nuevo. Él ahorita cambiar. Ay, y yo he orado para que ese borracho deje la borrachera. Él no puede. Él necesita hacer de nuevo. No la puede entender. Porque han de discernirse, el discernimiento lo da el Espíritu Santo, espiritualmente. Sabiduría humana en el hombre natural. Cuando habla del hombre natural, está hablando de una persona que no tiene el Espíritu de Dios, que no ha nacido a Dios, porque si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no pertenece a Dios. O sea, pertenece a la serpiente antigua. ¿Sí? ¿Tiene sabiduría? Sí, natural. Ok, ¿seguimos? Mire, entonces aquí está hablando de un hombre natural, que se mueve solamente por lo natural, el hombre exterior. Este hombre no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque no tiene el Espíritu de Dios, porque el que le da la percepción es el Espíritu de Dios. Tampoco puede entenderlas. Para él eso es una locura. Entonces cuando le dicen que ustedes y yo estamos locos, ¿quién está hablando? Un hombre natural. Y todavía el cristiano comienza a pensar, oiga, espera tantico, ¿será verdad que sí estoy loco? Lea la Biblia y dése cuenta qué es lo que está pasando. Es un hombre natural que está hablando. Y tras bambalinas, el diablo, ¿cierto? Está usando esa boquita. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Esta traducción no es tan buena en la Reina Valera, que habla de juzgar y de juicio, pero póngale cuidado, que habla aquí de otro hombre. El hombre espiritual. El hombre que entiende que aquí está de paso y que se rige por los principios que están en la palabra de Dios y que entiende que él va camino hacia arriba. Me gusta mucho como dice este mismo verso, pero en la TLA. Mire cómo dice. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen al Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Ellos dicen, yo no sé cómo, pero algo tiene. No logro entender, pero como que ahora hay algo le funciona. Yo no sé, pero que desde que empezó a estudiar ese libro, algo le pasó. ¿Qué sé? No sé. ¿Qué tendrá? No sé. Es un poco loco, se le corre el champú. Es fanático. Es loco el hombre. La vieja se volvió loca. No sé. Eso es el hombre natural. Porque él, como no tiene el Espíritu de Dios, no puede examinar ni entender al que sí tiene el Espíritu de Dios. ¿Ven la importancia del nuevo nacimiento allí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, esa nueva criatura tiene el Espíritu de Dios y puede examinar y puede entender las cosas espirituales. Puede discernir porque el Espíritu Santo le da discernimiento. Por favor, no confundir con una bruja. Una persona del Espíritu se puede parar y por discernimiento te puede decir cosas del Espíritu. Y usted queda, ¡ah! Una bruja también te puede decir cosas. Pero por discernimiento de espíritus, tú debes saber quién te está hablando. Wow, y eso es una cosa tenaz. Porque hay gente que se enreda en las dos. La bruja
Pitón es el espíritu. Ahí viene la palabra pitoniza. Se está moviendo del reino de las tinieblas por el espíritu de adivinación, que le está mostrando algo para enredarlo más con los demonios. Pero lo descresta. Y la gente queda fascinada. Produce fascinación. Por eso es que Pablo le decía a los Gálatas, ¿quién os fascinó para no obedecer al Espíritu? Pero el que es del Espíritu de Dios, la persona madura espiritualmente, por discernimiento te puede decir cosas. Pero ojo, la Biblia dice, disciernan los espíritus. Pruébenlos, si son de Dios o no. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Profetas, sí, pero falsos. ¿Le dicen cosas? Sí. ¿Le profetizan? Sí, pero falsos. ¿Desde dónde espiritualmente están parados para decirte algo? Y la gente queda fascinada. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Porque en el último tiempo habrá un gran avivamiento, eso es cierto. Pero también habrá un gran movimiento espiritista. Doctrinas de error, doctrinas diabólicas, gente llevada por pensamientos, ideas, deseos, con comezón de oír, porque allí me dijeron esto, porque allí me dijeron esto. Y no entiende lo que es la fidelidad, el amor, la comunión con el Espíritu, la oración, el estar en la palabra. Entonces son cristianos superficiales y es peligroso. Porque se desvían de la fe. Muchos se desviaron de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Que les decían, usted no debe casarse. Tenga mucho cuidado cuando usted va a una iglesia donde no casan a la gente. Usted no debe casarse. No, necesariamente no lo están diciendo públicamente, usted no debe casarse, pero simplemente le dicen, si usted se unió con esa mujer, ya son marido y mujer. Pero no le dice que debe casarse. Porque el autor del matrimonio es Dios. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los que han conocido la verdad. Le dicen, usted no puede comer cerdito, no puede comer esto. Tenga mucho cuidado con esas doctrinas. Porque todo lo que Dios limpió, usted lo santifica con la oración. Y usted come. Otra cosa es que no le guste, eso sí ya es cuestión de gusto, pero no por doctrina. ¿Es claro? Dios mío, esto está muy interesante. Versículo 16 hace una pregunta. Dos preguntas. Primera pregunta, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Cuál será la respuesta? ¿Quién conoció la mente del Señor? El Señor es Jesucristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Solamente la conoce al que el Espíritu Santo le revela. Ahora, segunda pregunta. ¿Quién le dará instrucción? ¿Quién va a instruir al Señor? Señor, haz esto. Y uno a veces comete errores orando. Señor, ¿usted por qué no ha cambiado a este? ¿Por qué no ha hecho esto? Cuidado. No podemos darle instrucción al Señor. ¿Quién le instruirá? Y hace aquí una afirmación. Más nosotros, ¿cierto que no? No los judíos, no los griegos, los llamados. ¿Qué tenemos? La mente de Cristo. Ahora, cuando habla aquí de la mente de Cristo, realmente está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo conoce todo lo que Cristo tiene en su mente y revela a Cristo. Así como Cristo revela al Padre, el Espíritu Santo revela a Cristo, el conocimiento de Cristo. Interesantísimo, ¿verdad? Sabiduría para la vida diaria. Hay tres formas de vivir. O la Biblia habla de tres tipos de hombre. Hablando del género humano, ¿no? Cuando digo hombre, está hablando del ser humano, tanto hombre como mujer. El primero que habla es el hombre natural. Ya dijimos que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, pues han de discernirse espiritualmente.
Entonces es el hombre natural, una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Puede ser buena gente? Sí, maravilloso. Pero simplemente no tiene el Espíritu de Dios. Primero. El segundo es el espiritual, el que nació de nuevo. Pero este espiritual tiene que tener una característica muy especial, madurez. O sea, uno inmediatamente nace de nuevo, no es espiritual ya, aunque ya tiene el Espíritu de Dios. Dicho en palabras del apóstol Pablo por el Espíritu Santo, el esclavo, el niño en nada se diferencia del esclavo, aunque es dueño de todo. Entonces es inmaduro. ¿Cómo es un niño? Piense usted una característica de un niño. Primera característica del niño, delicadísimo. No le pasan, el domingo presentamos una niña linda, no tenía un mes. Cárguela con cuidado. Delicado. La puedo dejar caer, la maltrato, le puedo dañar la columna. Sí, cuidado con la mollerita, le decían, no, la mollerita. Es delicado, ¿cierto? ¿Qué otra característica de un niño? Absolutamente dependiente de otros. No de Dios, de otros. ¿Qué otra característica de un niño? Berrinchoso. ¿Sí? Sí, sí. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿somos qué? Espiritualmente niños. O sea, todos pasamos por ahí. Es normal, todos pasamos por ahí. No nos podemos quedar ahí, ¿listo? Entonces, estos dos están ahí. Este dice que este está loco. Este puede discernir todo. Lo espiritual porque tiene el Espíritu de Dios. La diferencia entre este y este se llama la gracia. La fe. Nació de nuevo. ¿Este es mejor que este? No. Simplemente es salvo. Por gracia. No por obras propias de él. Obviamente se le debe notar que va para el cielo. ¿Alguien se cree sabio entre nosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, sin celos amargos, sin estar peleando. Y yo creo que, Dios mío, 2026, déjate su mano al cielo y diga, Padre, en 2026 no voy a pelear. ¿Puede hacer eso? Padre, en 2026, déjate su mano así, de verdad. Su mano derecha, así, de verdad. De verdad, de verdad. De verdad, déjate su mano y diga, Padre, en el nombre de Jesús, en 2026 no voy a pelear. ¿Sabe por qué? Porque cuando peleo no estoy siendo sabio. Aunque tengo la sabiduría. Entonces viene este tercer personaje, yo lo llamaba el cero. Este, ¿se acuerda? Pobrecito es el cero, que no sabe lo que es. Dice el uno, si me pone al lado mío, al lado derecho, ¿no? Que al izquierdo eso no vale nada. Hay que saber dónde pone. Se tiene que poner en modo espíritu. Lo convierto en un 10. Entonces este no sabe la posición que tiene. Este, en la vida diaria, él ya nació de nuevo, él ya tiene el Espíritu de Dios, él ya tiene la sabiduría de Dios. El problema es que él se cede a sus deseos. Hoy deseo pelear. Tengo una rabia que estoy, que mejor dicho, no me digan nada. Ya tiene el Espíritu. Pero decidió pelear. Es que estoy que peleo hasta conmigo. Si me veo a mí en el espejo, me doy yo mismo. ¿Usted ha visto un perro tratando de morderse su propia cola? Cuando actuamos en la carne somos así. No nos diferenciamos en nada del natural. De nada, no. ¿Ha visto gente salva así? Enredada. Metida en cosas que no debía estar. Entonces la sabiduría es para la vida diaria, Dios mío. Así que quiero terminar con esta última escritura. Colosenses 2, 1 al 3. Por favor, léala conmigo aquí que esto le va a ministrar su corazón del Espíritu Santo.
Le voy a impartir algo ahí bien impresionante. Porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. ¿Ustedes se acuerdan de la iglesia en la Odisea que habla Apocalipsis 3? El problema era que no era ni frío ni caliente, era como el cero. Ni hombre natural, ni hombre espiritual. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Autosuficiente. Y no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego. Y échese goticas en los ojos a Colirio para que pueda ver, que está como ciego. ¡Wow! Tremendo. Entonces dice, mire, Pablo dice, mire, yo sostengo una gran lucha en el Espíritu por ustedes, la iglesia en Colosas, y por la iglesia lo dice. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, Pablo oraba por todos los creyentes, aunque no lo conocían face to face. ¿Para qué? Para que sean consolados sus corazones. Es una persona que no está satisfecha con nada. Unidos en amor. No camina en amor todavía. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. Ya lo tiene, pero no lo ha alcanzado. Le falta relación con el Espíritu Santo. Le falta caminar en amor. A fin de conocer, mira otra vez, ¿acuerdan que les dije la palabra ya al principio? La palabra misterio. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Le está diciendo, mire, el misterio de que le estoy hablando es un misterio encerrado en la persona de Jesucristo. Ese es el misterio. Que la gente no conoce. Por eso es que Pablo dice, mire, ¿sabe qué? Yo todo lo estimo por basura con tal de conocer a Jesús. Mira lo que dice el verso 3. En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de el conocimiento. La gente es que yo no tengo nada. Dios mío, yo tengo a Cristo, yo lo tengo todo. Necesito establecer una relación con Él. Personal, ferviente, de conocerlo. Necesito conocerlo. Porque cuando estudio lo puedo conocer por precepto. Pero cuando establezco una relación personal con Él, lo puedo conocer por experiencia vivida con Él. Y sé que cuando nadie estuvo conmigo, Él nunca me dejó. Él jamás me desamparó. Él me sostuvo. Él me ayudó. Él me fortaleció. Él abrió los ojos de mi entendimiento. Y por eso es que Pablo, cuando ora por la iglesia, ora que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios nos sea dado. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, porque fue lo que cegó el diablo, el entendimiento de los incrédulos. Entonces, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, que pueda entender las cosas espirituales. Te bendigo con esta palabra esta mañana, en el nombre de Jesús.